Pero, aparte de eso, la pizza no estaba del todo mal, importante, era la única que se podía comprar en todo el pueblo sin contar las congeladas de la demás, lo más in Nonak Space. Los pocos restaurantes buenos del pueblo, incluidos Gino's Pizza y Marco's Pizza, que, a diferencia de Jeff's, tenían nombres italianos de verdad, habían cerrado sus puertas poco después de que le hiciera y me, ¿darías tú el dinero para la pizza? Pre la fábrica. Desde que su padre se había quedado sin trabajo, preguntó Oswald. Paga semanal de Oswald se había visto reducida al ex. Su padre sonrió, con una sonrisa algo triste, hueso tremo. Pensó Oswald. Hijo, estamos mal, pero no tanto como para no poder darte $3.50 para una porción de pizza y un refresco. Está bien, contestó Oswald. No, iba a decir que no a una porción de pizza con queso fundido. Como al día siguiente no había clases, ni las habría en bastante tiempo, aquella noche Oswald se quedó levantado cuando su padre se fue a la cama. Vio una peli de monstruos japonesa antigua, con Hinks ronroneando en su regazo. Oswald había visto un montón de películas japonesas de serie B, pero esta, Fendrelix vs. Mecha Fendrelix, no la conocía. Como siempre. Fendrelix parecía un simple dragón gigante, pero Mecha Fendrelix le recordó a los animales mecánicos que dibujaba, aquellos que tenían la piel levantada. Los efectos especiales de la película daban risa. El tren que Fendrelix destruía era a todas luces una maqueta y el doblaje estaba muy mal sincronizado. Aún así, sin saber por qué, quería que ganara Fendrelix. Por mucho que fuera un tipo común y corriente con un traje de hule, tenía bastante personalidad. Ya en la cama, intentó hacer una lista de las cosas buenas del verano. Ben ya no estaba, pero tenía las pelis de monstruos y la biblioteca y la pizza a mediodía. Algo era algo, aunque al parecer no sería suficiente para todas las vacaciones. Por favor, suplicó cerrando los ojos. Por favor, que pase algo interesante. Oswald se despertó y olió a café y tocino. El café le daba un poco igual, pero el tocino olía requete bien. El desayuno era el rato para estar con su madre, casi siempre el único poco tiempo que pasaba con ella entre semana. Después de ir al baño, se apresuró a bajar a la cocina. Signo de exclamación abierta. ¿Pero qué ven mis ojos? Mi preadolescente se ha levantado. Su madre estaba de pie junto a la estufa, con su bata rosa de felpa y el pelo recogido en una coleta, y estaba dándole la vuelta a algo. Y hotcakes. Hola, mamá. Ella extendió los brazos. Exijo mi abrazo matutino. Oswald suspiró como si le fastidiara, pero fue hasta donde estaba su madre y la abrazó. Era curioso. A su padre siempre le decía que ya era muy mayor para dar abrazos, pero nunca le negaba uno a su madre, quizá fuera porque la veía muy poco durante la semana, mientras que con su padre pasaba tanto tiempo que a veces se sacaban mutuamente de sus casillas. Oswald sabía que su madre lo extrañaba y se sentía mal por tener que trabajar tanto. Pero también sabía que Space era como el trabajo de su padre en el snack de medio tiempo. Su madre trabajaba muchas horas para pagar la mayor parte de las facturas. Y ella siempre decía que ser adulto significaba debatirse entre el tiempo y el dinero. Cuanto más dinero ganas para pagar los gastos, menos tiempo tienes para estar con tu familia. Era difícil llegar a un equilibrio. Se sentó a la mesa de la cocina y le dio las gracias a su madre cuando ella le sirvió un jugo de naranja. Primer día de vacaciones, ¿eh? Su madre volvió a la estufa a darle la vuelta a un hotcake con la espumadera. Ajá. Podría haber intentado sonar más entusiasta, pero no tenía mucha energía. Ella le sirvió el hotcake en el plato y luego añadió 2 tiras de tocino. No es lo mismo sin Ben, signo de interrogación abierta, ¿no? Él sacudió la cabeza. No iba a llorar. Su madre le revolvió el pelo. Ya sé que es aburrido. Pero, oye, a lo mejor llega algún amigo nuevo al pueblo. Oswald contempló su rostro, esperanzado. ¿Por qué iba a mudarse alguien aquí? Bueno, de acuerdo, dijo su madre mientras le servía otro hotcake. Pero nunca se sabe. A lo mejor ya vive alguien cool aquí. Alguien que no conozcas. A lo mejor, pero lo dudo, dijo Oswald. Los hotcakes están muy ricos. Su madre sonrió y le revolvió el pelo otra vez. Bueno, pues con eso me basta. ¿Quieres más tocino? Si quieres, sírvete antes de que llegue tu padre y se lo coma todo. Ok. Según su política personal, Oswald nunca rechazaba un poco más de tocino. La biblioteca le gustaba. Encontró el último libro de una serie de ciencia ficción que le gustaba y un manga que parecía interesante. Como siempre, tuvo que esperar una eternidad para usar las computadoras, porque estaban ocupadas por gente que no parecía tener nada más que hacer. Hombres con barbas desalineadas y varias capas de ropa raída, mujeres demasiado flacas de ojos tristes y dientes feos. Esperó su turno educadamente, a sabiendas de que toda aquella gente utilizaba la biblioteca como refugio diurno y luego pasaba la noche a la intemperie.
Jeff's Pizza seguía siendo un sitio tan raro como recordaba. El amplio espacio vacío más allá de las mesas era como una pista de baile donde no bailaba nadie. Las paredes estaban pintadas de amarillo claro, pero debían de haber usado pintura barata o solo una capa, porque aún se veían las siluetas de lo que fuera que había habido antes. Seguramente fuera un mural donde salían personas o animales, pero ahora solo eran sombras tras de un delgado velo de pintura amarilla. Oswald a veces intentaba adivinar qué eran las formas, pero estaban demasiado desdibujadas. Luego estaba el escenario sin usar, vacío, pero como a la espera de algo. Aunque había algo aún más raro que el escenario en el rincón del fondo a la derecha. Era una especie de jaula grande y rectangular con una red amarilla, aunque estaba acordonada y tenía colgado un cartel que decía no usar. La jaula estaba llena de pelotas, rojas, azules y verdes que probablemente habían sido brillantes antaño, pero que ahora estaban descoloridas y llenas de polvo. Oswald sabía que las albercas de pelotas eran muy populares entre los niños hacía tiempo, pero habían ido desapareciendo por razones de higiene. Es que, ¿quién desinfectaba las pelotas? A Oswald no le cabía la menor duda de que si las albercas de pelotas hubieran seguido estando de moda cuando él era pequeño, su madre no lo habría dejado jugar. Como buena enfermera, siempre estaba dispuesta a señalar cualquier lugar que le pareciera un nido de gérmenes, y cuando Oswald se quejaba de que nunca lo dejaba hacer cosas divertidas, le decía, ¿sabes lo que no es nada divertido? La conjuntivitis. Aparte del escenario vacío y la alberca de pelotas, abandonado, lo más raro de Jeff's Pizza era el propio Jeff. Parecía ser la única persona que trabajaba ahí, así que él mismo tomaba nota de los pedidos en la barra y hacía las pizzas, pero como nunca había demasiada gente tampoco era ningún problema. Aquel día, como todos, Jeff tenía aspecto de llevar una semana sin dormir. Llevaba el pelo oscuro despeinado y unas bolsas preocupantes bajo los ojos inyectados en sangre. Vestía un delantal con manchas de tomate recientes y antiguas. ¿Qué te pongo? Le preguntó a Oswald con tono aburrido. Una porción de pizza de queso y un refresco de naranja, por favor, contestó Oswald. Jeff se quedó mirando al infinito como si estuviera valorando si el pedido era razonable o no. Después de un rato, dijo, está bien. Son 3,50. Si una cosa era cierta acerca de las porciones de pizza de Jeff es que eran gigantes. Jeff las servía en unos platos de cartón blancos y finos que enseguida se manchaban de grasa, y los bordes siempre se salían del plato por los lados. Oswald se sentó a una mesa con su porción y su refresco. El primer bocado a la esquina del triángulo siempre era el mejor. La proporción de los sabores de ese bocado en concreto era, en cierto modo, perfecta. Saboreó el queso caliente y fundido, la salsa agria y el borde brillante y delicioso. Mientras comía, observó a los pocos comensales que lo rodeaban. Una pareja de mecánicos del taller de cambio de aceite había doblado sus porciones de pepperoni y se las estaban comiendo como si fueran sándwiches. Una mesa llena de oficinistas atacaban con torpeza sus porciones con cubiertos de plástico para no mancharse de salsa las corbatas y las camisas, o eso supuso Oswald. Cuando se terminó la porción, deseó poder pedir otra, pero sabía que no tenía dinero, así que se limpió los dedos grasientos y sacó el libro de la biblioteca. Le dio un sorbo al refresco y se puso a leer, sumergiéndose en un mundo donde unos niños con superpoderes iban a una escuela especial para aprender a combatir el mal. Muchacho. Una voz de hombre desconcentró a Oswald de la lectura. Levantó la vista y se encontró con Jeff y su delantal manchado de salsa. Oswald supuso que llevaba ahí más tiempo del que debía. Llevaba 2 horas leyendo en la mesa después de terminar su consumo de menos de $4. Sí, señor, signo de interrogación, contestó Oswald, porque nunca estaba de más ser educado. Tengo un par de porciones de queso que no se han vendido en el almuerzo. ¿Y las quieres? ¿O dijo Oswald? No, gracias, no tengo más dinero. Aunque ojalá lo hubiera tenido. Invita a la casa, dijo Jeff, es que si no las voy a tener que tirar. Ja, bueno. Pues sí. Gracias. Jeff tomó el vaso vacío de Oswald. Te pongo otra naranjada mientras. Gracias. Qué raro. Jeff nunca cambiaba de expresión. Tenía el mismo aspecto cansado y miserable hasta cuando estaba siendo súper amable. Jeff le llevó las 2 porciones de pizza apiladas en un plato de cartón y un vaso de refresco de naranja. Ahí tienes, muchacho, dijo mientras le ponía delante el plato y el vaso. Gracias. Oswald se preguntó por un momento si Jeff sentiría lástima por él, si pensaría que era muy pobre, como los indigentes que se pasaban el día en la biblioteca, en lugar de pobre normal, de los que apenas llegan a final de mes, que es lo que era. Pero luego pensó que tenía pizza gratis, así que no era momento de preguntarse por los motivos. Era momento de comer. Oswald engulló los 2 trozos de pizza sin mayor problema. Llevaba un mes que se comía las piedras.
Cuando su madre le hacía torres de hotcakes por la mañana, decía que debía de estar pasando por un pico de crecimiento, porque comía como si tuviera solitaria. El celular le vibró en el bolsillo justo cuando se estaba terminando el refresco. Leyó el mensaje de su padre: te recojo en la puerta de Jeff dentro de 2000. Justo a tiempo. Había sido un buen día. Los días en la biblioteca y en Jeff's Pizza se iban sucediendo. Las primeras 2 semanas habían estado bien, pero en la biblioteca no tenían el siguiente libro de la serie que estaba leyendo y se había aburrido del juego online con el que estaba porque, aunque decían que era gratis, ya no podía avanzar más sin pagar. Se había cansado de no tener a nadie de su edad con quien estar. Todavía no se había cansado de la pizza, pero empezaba a pensar que podía cansarse. Aquel día tenían noche familiar, que era algo que también hacían una vez a la semana en función de los turnos de su madre. Cuando la fábrica aún estaba abierta, la noche familiar consistía en salir a cenar a un restaurante, pizza, comida china o mexicana. Después de cenar, hacían algo divertido todos juntos. A veces iban al cine si ponían una peli para niños y, si no, iban al boliche o a la pista de patinaje, donde su madre y su padre solían quedar cuando iban a la escuela. Sus padres patinaban muy bien y Oswald era un desastre, pero se ponían cada uno a un lado o lo llevaban de la mano para que no se cayera. Solían terminar la velada con un helado en el centro. Oswald y su madre se reían de su padre porque siempre, por muchos sabores que hubiera, lo pedía de vainilla. Desde que había cerrado la fábrica, la noche familiar se hacía en casa. Su madre preparaba algo sencillo pero especial para cenar, como tacos variados o hot dogs. Cenaban y luego jugaban a juegos de mesa o veían una película alquilada en el Redbox. Seguía siendo divertido, claro, pero a veces, Oswald decía en voz alta que extrañaba ir al cine y comer helado después, y su padre tenía que recordarle que lo importante era pasar tiempo juntos. A veces, si hacía buen tiempo, salían. Preparaban un picnic con comida fría y ensaladas del Snack Space e iban al parque. Cenaban en una de las mesas de madera del parque y miraban las ardillas, los pájaros y los mapaches. Luego iban a dar un paseo, por algún camino de montaña. Aquellas salidas estaban bien, al menos hacían algo distinto, pero Oswald sabía perfectamente por qué aquello era lo único que hacían fuera. Los picnics no costaban dinero. Aquella noche iban a quedarse en casa. Su madre había hecho espagueti y pan de ajo. Habían jugado una partida de Clue, que su madre había ganado, como siempre, y estaban sentados todos juntos en el sofá en pijama con un tazón enorme de palomitas, viendo el remake de una película antigua de ciencia ficción. Cuando la película terminó, su padre dijo: bueno, estuvo bien, pero no es tan buena como la versión auténtica. Como que la versión auténtica, signo de interrogación, dijo Oswald. Esta es una versión auténtica. No te creas, dijo su padre. A ver, se desarrolla en el mismo universo que la versión auténtica, pero es una imitación parte de la de mi época. Su padre siempre tenía que criticarlo todo. No era capaz de ver algo y disfrutarlo sin más. ¿Qué pasa? Que las pelis buenas son siempre las que veías tú de niño, signo de interrogación, dijo Oswald. No, siempre no, pero en este caso, sí. Su padre se estaba enfrascando en lo que sin duda era una de sus cosas preferidas en la vida, una buena, pero los efectos especiales de la versión original, discusión. Son una porquería, dijo Oswald. Con todas esas marionetas y las